comenzar, quiero preguntarles quién vino la semana pasada, quién estuvo en este evento de mujeres, pues casi la mayoría. ¿Y qué tal estuvo? ¿Verdad que recibimos un montón? De veras, cuando yo me estaba acordando de todo lo que recibimos y todo lo que fuimos ministradas por el Señor, yo decía, Señor, qué lindo eres. Porque fíjense, no todo se trata como de hacer, no todo se trata como de hacer cosas para el Señor y servirle, porque eso es lo que estamos hablando ahora. Siempre como que Dios tiene un premio para nosotros, ¿cierto? Como una palabra donde podemos descansar, donde Él nos afirma en lo que verdaderamente somos, en la identidad. No sé si ustedes salieron hasta más firmes, ¿cierto? Recordando lo que Dios nos dio a cada una de nosotras, que somos mujeres virtuosas, que estamos en esta tierra con un propósito, que nosotros podemos ser influencia en nuestra familia, que podemos alcanzar a la gente, pero primeramente a los de nuestra casa, porque eso es lo que hablaba pues la mujer virtuosa que nos leyó la pastora Mine, ¿recuerdan? Y una de las cosas que habló mucho de las madres, las que somos madres aquí, pues Dios tocó nuestro corazón acerca de eso, de cómo tú y yo podemos ser una influencia dentro de nuestra casa. Y es que quiero decirte algo, mujer, tú y yo fuimos llamadas a eso. ¿Sabes qué? Nosotros podemos hacer un cambio en el ambiente espiritual en nuestro hogar. Podemos hacer un cambio en el ambiente en nuestros trabajos. Podemos hacer un cambio en donde nosotros nos coloquemos, porque Dios nos llamó a eso. Y sabes una cosa, este llamado se lo hace a las mujeres en este tiempo. Y yo doy gracias a Dios por todas ustedes y las que han estado viniendo continuamente, porque yo sé que ustedes son mujeres entendidas de los tiempos, que saben lo que Dios nos está llamando a hacer, que saben que tienen que cumplir el propósito. Y esto es lo que hemos estado viendo a través de estas semanas, de cómo tú y yo podemos cumplir el propósito, cómo nosotros podemos salir a evangelizar y a dar las buenas noticias pues allá afuera, ¿no? Estuvimos hablando que no todo se trata de estar aquí adentro encerradas. Este es un tiempo para nosotras de capacitación, de entrenamiento, donde nosotros venimos a recibir de Dios, instrucción de Dios, bendición de Dios, sentimos la presencia de Dios, estamos en Él, pero tiene un propósito, porque todas, cada una de nosotras fuimos creadas con un propósito. Y sabes que me encanta este tema que somos mujeres. Uno de los ejemplos que yo les puse fue la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La mujer samaritana fue una mujer que tuvo un encuentro con Cristo y no se pudo quedar callada. Y yo siempre les estaba recordando y diciendo que el encuentro que tú y yo tuvimos con Cristo nos tiene que llevar a eso, a hacer esa voz, porque todas tenemos una voz para Cristo, para las personas, perdón, de parte de Cristo. Todas las que estamos aquí tenemos una voz y ¿sabes qué? Tenemos algo que dar. Algo que estuvimos practicando fue nuestro testimonio, ¿cierto? Estuvimos practicando una con otras acerca del testimonio, porque ¿saben una cosa? El testimonio es lo más poderoso que tú y yo podemos tener. No, o sea, a veces creemos que necesitamos tanta preparación y tantas cosas, pero yo quiero decirte que lo que Dios ha hecho en tu vida, pues es lo más poderoso, porque es una evidencia del poder de Dios, de la naturaleza de Dios, el que puede hacer. ¿Por qué creen que Jesús se manifestaba con tantos milagros? Porque sabes que Él quería que la gente viera quién era Él, cuál era su grandeza, capaz de revertir algo que parecía imposible para el hombre, pero para Él era posible. Y eso es lo que hizo con tu testimonio. A veces no entendemos. O sea, yo por ejemplo, a veces me pongo a pensar, Señor, si yo no te hubiera conocido, si no hubiera tenido un encuentro con Cristo, yo no sería lo que soy ahora. Es más, ¿saben qué? Yo a veces pienso que yo estaría como en un manicomio. De verdad, porque yo me consideraba pues fuera de sí. Era una mujer tan insegura, con tantos vacíos, de pronto depresiva. O sea, medio loca, por no decir sí. Pero sabes una cosa, Dios me rescató de ese lugar.
¿Sabes? Dios me sacó de ahí, el no saber quién era, de la indignidad, de la vergüenza, de la inseguridad, del sentirme sola. Ustedes saben que yo tengo una familia preciosa, pero yo vivía en una familia lindísima cuando yo conocí a Cristo, y sin embargo yo me sentía sola. ¿Y saben por qué? Porque en todas, antes de conocer a Cristo, hay un vacío en el corazón. Cuando llega a nuestras vidas, Él nos llena. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. ¿Sabes qué? Este testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti y en mí. Y sabes, yo quiero seguirlas animando a que de verdad seamos conscientes de la capacidad y del propósito que Dios ha hecho en nosotros. Lo vamos a poner en práctica, ¿ok? Vamos a tomarnos un tiempo al final, porque va a haber instrucciones especiales para llevar a cabo esto. Porque Dios nos ha llamado que pongamos manos a la obra, y lo vamos a hacer. Así que yo les pido por favor que se queden hasta el final, porque vamos a dar instrucciones de lo que va a pasar a partir de la próxima semana. Y vamos a dar estas instrucciones claras para que sigamos adelante con esto que hemos aprendido, y no nada más se quede en teoría, sino se vuelva una práctica en nuestras vidas. Se vuelva, fíjense bien, un estilo de vida. Porque el llevar la palabra a otras personas, el cumplir el propósito, el hacer la gran comisión, tendría que ser en nosotras un estilo de vida. Porque para eso nos llamó el Señor. Y a veces lo hemos dejado tan olvidado, tomamos otras actividades menos eso. Así que tú y yo nos vamos a activar, ¿cierto? Vamos a ser esas mujeres llenas de la palabra de Dios, así como estábamos orando ahorita, llenas del Espíritu Santo, avivadas con el fuego del Espíritu Santo, que vamos a salir y la gente va a ver esas manifestaciones de Dios allá afuera, porque vamos a ser usadas. Pero fíjense, hoy tengo un mensaje muy especial para ustedes, pero también muy importante. Y sabes, cuando yo estaba orando al Señor, Señor, ¿qué más les tendría que decir acerca de ir por las almas? De llevar este testimonio a otras mujeres. Porque se ha dicho mucho, ¿cierto? Dios me ha hablado mucho, se ha dicho mucho aquí. Ustedes están más entrenadas que cualquier gente. De verdad, el Señor me llamó también a poder compartir el domingo, y hablé de lo mismo porque es algo que ha estado en mi corazón latiendo muy fuerte, que nosotras ya tenemos que salir de esa comodidad en la que hemos estado metidas. Pero ¿saben qué? Estamos bien entrenadas. Yo sé que este grupo, este ministerio de mujeres va a ser una explosión, y va a ser una punta de lanza de lo que se va a hacer en esta iglesia. Vamos a una casa donde vamos a traer mujeres, vamos a traer gente, vamos a traer familias completas. Nuestra familia va a estar sentada en ese lugar los domingos. Vamos a ver una diferencia. Va a haber un antes y un después de todo esto. Y de verdad yo las quiero animar, porque eso está en el corazón de Dios. Y de verdad yo sé que también en el corazón de ustedes. ¿Cuántas de nosotros no anhelamos tener a nuestra familia sentada en este lugar, escuchando la palabra? Nuestros hijos, nuestro esposo entregados a Cristo, consagrados a Él. ¿Saben? Ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿cierto? Esos son los sueños que los hemos tenido. Y así que tú y yo tenemos esta responsabilidad de trabajar en ello, en lo que a nosotros nos toca. ¿Saben? O sea, nosotros vamos a hacer una parte y Dios va a hacer la parte más importante, porque la verdad, el que convence, el que trae a la gente, el que hace la obra, es el Señor. Sí, nosotros podemos hacer hasta donde nosotros podamos hacer, pero sabes, el que hace todas las cosas es el Señor. Entonces, volviendo a este tema que yo les quiero hablar, saben, es un mensaje muy, muy importante. Tan importante que de verdad yo estuve reflexionando y dije, no podemos pasar de largo sin nosotros entender, fíjense bien, que el evangelio no nada más se habla, el evangelio también se ve. Saben, las personas, mujeres, antes de escuchar, fíjate bien, antes de escuchar tu mensaje, escuchan lo que tú eres. Y fíjate, te estoy diciendo escuchan, porque escuchar no es lo mismo que ver, ¿cierto? Ver,
pues es nada más, ¿no?, fijar los ojos en algo. Pero escuchar significa poner atención. Y este mensaje que yo te estoy dando es que las personas primero escuchan lo y después escuchan tu mensaje. Ponen atención a tu vida. Y a veces nosotras nos podemos volver expertas en evangelizar. Nos podemos volver expertas en llevar la palabra a muchos lugares. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos está llamando a que no solamente demos un mensaje con palabras, sino también con nuestra vida. ¿Sabes qué? Esto es lo más importante. Porque, ¿sabes? Ahora se ha creado fusión en el mundo, en las personas, acerca de los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro mensaje no tiene nada que ver con nuestras actitudes ni con la vida que llevamos. ¿Y sabes qué es lo único que ocasiona a la gente? La confunde. Y nuestro mensaje deja de tener peso porque nosotras no actuamos conforme a lo que decimos que verdaderamente somos. ¿Sabes? Es importante que tú y yo nos comportemos como Dios nos ha llamado a comportarnos. Que demos un mensaje con nuestro comportamiento y con nuestra vida. Nuestra vida tiene un peso importante. Lo que tú haces importa. No solamente lo que nosotros decimos. Y por eso la importancia de este mensaje. Quiero recordarles este versículo que lo dije el domingo, pero de verdad tocó mucho mi corazón porque de verdad han salido estas palabras que me han dado tanto entendimiento de este versículo y quiero que lo pongan. Es 5:16. Y fíjense lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven lo que dice este versículo? Saben, yo me quedé el domingo en así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque sabes que Dios nos ha llamado a ser luz. Tú y yo somos luz. Luz en medio de las tinieblas, luz en medio de la gente que no conoce a Cristo, que vive vidas sin esperanza, vidas que ya piensa que no tienen solución, que no hay remedio, que se van a morir, vidas tristes. Sabes, yo te estaba contando de mi testimonio, mi vida era una vida triste. Sabes, yo me la pasaba llorando por los rincones, de verdad te lo digo. Depresiva, tiempo. Y sabes, tú no sabes la cantidad de personas, aún niñas, jovencitas, que viven de esa manera. Pero sabes, tú y yo fuimos llamadas a ser luz. Dios nos rescató de ese lugar. Y sabes, dice que tenemos que alumbrar de esa manera para que los hombres vean nuestras buenas obras. Es decir, nuestro buen comportamiento. Porque si se dan cuenta, mis niñas, la luz no se escucha, la luz se ve. Y Dios nos llamó a ser luz, porque la luz se ve. ¿Sí me estoy explicando? Y sabes, yo no quiero que ustedes lo tomen esto como regaño, no quiero que ustedes piensen que yo las estoy juzgando. Todas tenemos que recapacitar de cómo estamos llevando nuestra vida. Porque a veces para muchas de nosotras nos es más fácil, ¿no?, hablar y tenemos esta facilidad de palabra y a lo mejor tenemos una gran elocuencia, ¿no? A lo mejor no todas, pero a lo mejor muchas sí. Pero yo te voy a decir una cosa, no se trata nada más de eso. Qué increíble que tengas elocuencia, qué increíble que sepas hablar bien, qué increíble que atraigas la atención de las personas, me parece increíble, qué buen don te ha dado el Señor. Pero lo más importante para Dios, mujer, es tu comportamiento. Fíjate, te voy a leer otro versículo que está en Filipenses 2:15, a ver si me lo pueden poner. Fíjate, dice el Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense qué instrucciones nos da el Señor, que tú y yo tenemos que ser irreprensibles, tenemos que ser sencillas, sin doblez, mujeres, sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Que el encuentro con Cristo tiene que provocar en nuestras vidas una transformación, un cambio de comportamiento. Que si tú eres una mujer gritona, por causa del encuentro con Cristo, ahora te volviste una mujer pacífica. Que si tú eras una mujer enojona, ahora por causa del encuentro con Cristo, ahora eres una mujer tranquila, eres una mujer mansa. Y es que saben una cosa, el encuentro con Cristo se nos tiene que ver. Tenemos que reflejar eso en las demás personas que están afuera. Porque si no, vamos a traer confusión al mundo. Y sabes, hay una palabra que a mí me encanta decir, porque de verdad yo la aplico en mi vida, y es esta palabra congruencia. Sabes, necesitamos ser congruentes, porque a la gente no la podemos engañar. Esa es la verdad. Tú puedes decir muchas cosas, te puedes poner una máscara cuando llegas aquí o cuando vas a un lugar, pero la gente sí puede ver a través de la máscara. Saben, hay un dicho que dice, ¿no? Se los dije creo que la vez pasada: vive con Inés un mes, ¿o cómo es? Y sabrás quién es. O sea, la gente está todo el tiempo observando. Ellas ven cómo vives, cómo te comportas, cómo reaccionas, cómo saludas. Saben, a veces dejamos de comportarnos bien allá afuera y nos comportamos bien aquí adentro. Pero ¿saben qué ha pasado últimamente con las hijas de Dios? Que también aquí adentro no nos comportamos como deberíamos de comportarnos. ¿Sabes? No nos importa. Pasamos y nos saludamos, le hacemos caras a la de al lado, no le queremos hablar. ¿Sabes? Que estamos nosotras aisladas, no queremos convivir con nadie. Cuando este centro de reunión, no, la iglesia, la congregación debería de ser donde más amor haya, donde más unidad haya, donde todas podamos hacer amigas unas de las otras. Fíjense, esa convivencia que hacemos allá afuera tiene ese propósito, que tú y yo podamos conocernos, podamos tener más amigas en Cristo, podamos amarnos, para que cuando nosotros vayamos allá afuera, a donde están nuestras amigas y todas las situaciones, podamos ser esas personas que hemos aprendido a ser aquí, en donde Dios nos ha transformado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sabes? Dios nos llama a tener un buen comportamiento y sobre todo a ser congruentes. Ahora, no les estoy diciendo que tenemos que ser perfectas. No tenemos que ser perfectas, pero sí que haya una congruencia. ¿Sabes? Tú no puedes predicar y a lo mejor dar una clase de perdón y traer arrastrando quién sabe a cuántas personas que no has perdonado. No puedes hablar de la sinceridad o de la verdad cuando tú te encanta andar diciendo mentiras y las justificas porque crees que son piadosas. ¿Sabes? Siempre tiene que haber una congruencia en nuestras vidas. Y no es que seamos perfectas, vuelvo a lo mismo. Es que nosotros estamos en este camino de perfección para parecernos cada día más a Cristo. Y esto es importante, porque es la mejor manera que tú y yo vamos a llevar un mensaje. Porque el mensaje va a tener poder. El mensaje que nosotros demos va a tener autoridad. Tú sabes que si tu comportamiento es íntegro, tu mensaje va a tener autoridad espiritual. Porque tú no puedes tener, ¿cuántas no queremos esta autoridad para ir y poner las manos por los enfermos a donde vamos a ir y que los enfermos sanen? Y que vayamos con una persona que a lo mejor está herida o que está sufriendo de alguna situación y que oremos por ellos y que sea sanado el corazón. ¿Cuántas de nosotras no deseamos eso? Pero sabes que para que eso suceda y para que tú puedas ver esos milagros, necesitas autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual, mujer, te la da la santidad.
una integridad en Cristo. La autoridad, escúchame bien, la autoridad espiritual te la da vivir en santidad. Hemos estado hablando mucho de eso y yo quiero recalcar esto el día de hoy, porque fíjate, tú no puedes pretender que una persona escuche tu mensaje cuando tú eres parte de las mismas cosas que esa persona está haciendo que sabes que no están bien. Y a veces nos queremos meter en el mundo a evangelizar, y para que la gente no se sienta tan mal con nosotros somos parte de lo mismo. Te lo voy a bajar más práctico. Nos invitan a una reunión y sabes que para que no nos sintamos tan mal nos echamos unos chupitos. Y te voy a decir una cosa, mujer, de verdad te lo digo con todo mi amor. Eso confunde a la gente. Eso trae confusión a las personas. Porque sabes que las personas dicen, bueno, si ella lo hace, que es cristiana, pues yo con toda la libertad lo voy a hacer. Además hasta les saca de onda que hagan esas cosas. Pero ahora los hijos de Dios, y digo todos porque no quiero decir más que nosotras, los hijos de Dios hemos hecho eso. Hemos hasta querido mimetizarnos. Vamos con las comadres que son regroserotas y empezamos a decir una serie de maldiciones. Y entonces ya todo mundo, ¿me entiendes?, dice groserías y estamos al mismo nivel. Y no es que tú seas superior, escúchame bien. Lo que pasa es que tú tienes una conciencia espiritual de las cosas que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Entonces tu comportamiento tiene mucho que ver. Tu comportamiento es lo que va a traer esa autoridad espiritual para que seas usado por Dios. Y eso se llama vivir en santidad. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:12. Se los voy a leer. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Lo voy a decir otra vez porque lo dije medio mal. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Puede ser que te critiquen, puede ser que digan muchas cosas de ti. Ahí está santurrona, es una fanática, ahora ya no hace nada. Pero yo quiero decirte que ellos en el interior reconocen lo que tú estás haciendo. Cosas que ellos a lo mejor no pueden hacer porque no tienen a Cristo, pero reconocen lo que tú estás haciendo. ¿Para qué dice? Para los que murmuran, que puede ser que hablen de ti, te digan fanática y religiosa y tantas cosas que te han dicho, pero sabes que el día que ellos tengan frente a Jesús, a lo mejor van a glorificar a Cristo a causa de tus buenas obras. Porque es que saben una cosa, nosotras tenemos que ser íntegras en nuestro comportamiento. Tenemos que vivir en santidad. La integridad, mis niñas, es importante. Ser mujeres de una sola pieza. Tenemos que ser íntegras en nuestra manera de vivir. Sabes, aquí Pedro dice, vivan bien. No dice hablen bien, aunque sí tenemos que hablar bien. O sea, sí es importante que nosotras tengamos una buena predicación, que lo hagamos de la manera correcta. Pero lo que Pedro está diciendo es que para que tú y yo podamos ser ejemplo allá afuera, tenemos que vivir bien. Una conducta irreprensible, sencilla. Sabes, a veces conocemos al Señor, recibimos a Cristo y ya nos creemos la última coca en el desierto. Sabes que nos espiritualizamos de una manera que ya sentimos que el mundo no nos merece. Y ya, pobre pecadora y no sé qué, dice, seamos sencillos. Para que seamos ejemplo, para que la gente se pueda acercar a ti. A veces la gente le tiene miedo a los cristianos porque vemos por encima, porque juzgamos. Sabes que tú no te metes en esa situación, te comportas como tienes que ser, pero sabes que amas a la gente.
no la juzgas. Nos hemos metido a veces en esta condición y Dios nos está despertando, mujeres. De verdad se los vuelvo a decir porque he sido como un poco dura en esto. Pero no es un regaño, ni de parte de Dios. Es un recordatorio de lo que tú y yo fuimos llamadas a hacer. Vivir en santidad, vivir de una manera íntegra. Mira lo que dice también aquí Tito 2:7. Tito 2:7. Dice así: presentándote tú, o sea, es personal para ti, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Como ejemplo. ¿Sabes qué? Nosotras tenemos que ser ejemplo, principalmente en nuestras casas, mujeres, porque ¿sabes qué? Es ahí donde viene la falta de integridad a veces en nuestras vidas. Porque integridad, ¿saben qué quiere decir integridad? Integridad es lo que tú haces cuando nadie te ve. Es decir, integridad es que tú hagas lo mismo en público, pero también en privado. Que tú seas la misma persona aquí, pero también seas la misma persona en tu casa. Porque ¿sabes qué? Nos quitamos la careta, la sonrisa bonita aquí en la iglesia y llegamos a nuestra casa a gritonearle a toda la gente. Con nuestro mal carácter, nuestras actitudes, nuestras amarguras. Estoy cansada, nadie me ayuda, son de lo peor, son unos tal por cual. ¿Sabes qué? La hermanita que venía de la iglesia, en donde servía, y que no le costó trabajo a lo mejor servirle un café a la hermana o servirle un sándwich a la hermana, pero le cuesta trabajo servir a su esposo, atender a sus hijos. Perdónenme que les esté hablando esto, pero sabes, tú y yo necesitamos vivir una congruencia, porque a lo mejor la gente no te ve, pero el Señor te ve. Y es por eso este llamado, para que tú y yo podamos vivir en esta integridad a la que Dios nos ha llamado. ¿Y sabes por qué nos ha llamado a vivir en integridad y en santidad? Porque lo representamos a Él. ¿Sabes? No sé si tú te has puesto a pensar en esto, pero qué tristeza que nosotros no representemos a Dios de la manera correcta. ¿Sabes? Dice la palabra en 2 de Corintios que tú y yo somos embajadoras del reino, embajadoras de Dios. Fíjense lo que dice aquí, 2 de Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadoras en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es decir, que tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes cómo le vas a decir a una persona que se reconcilie con Dios cuando tu comportamiento no es el correcto? Cuando ella está viendo o él está viendo que te comportas de una manera distinta a lo que estás diciendo. A veces le decimos a nuestros hijos, reconcíliate con Dios, vuelve al Señor, ve a la iglesia, no sé qué, pero ¿sabes qué? Somos unas locas. Verdaderamente, mis niñas, y de verdad yo también me lo digo a mí. A veces estamos que venga a la iglesia, que se acerque a Cristo, pero nosotras no estamos siendo ejemplo. Y Dios nos llamó a ser representantes. ¿Sabes lo que hace un embajador? Representa un reino, representa un país. O sea, yo lo que te quiero decir es que tu buen comportamiento no es para que tú tengas una palomita, un buen currículum, o que tengas una reputación increíble. Lo que tú haces y tu buen comportamiento y tu manera de ser transformada es para glorificar a Dios, que es al que representas. ¿Sí me estoy explicando? O sea que volvemos a lo mismo, no se trata de nosotras, se trata de Él. Nosotras representamos a Él. Y saben una cosa, mi corazón de verdad a veces se entristece porque a veces no lo representamos bien. No lo representamos, o sea, no representamos la esencia de lo que Él es.
Por eso es que la gente dice, pero si es que yo no quiero nada de esa persona porque dice que Dios es amor, pero en ella no hay amor. Dicen que Dios es misericordioso, pero en ella no hay misericordia. Yo no quiero el Dios que ella tiene. Qué tristeza, ¿no? Que la gente pueda decir eso de nosotras, que no estamos representando el reino de Dios, que es a Jesús mismo y su obra. Y sabes que cuando tú te enfrentes a las personas o estés en tu casa, acuérdate a quién representas. Que no se trata de ti, se trata de Él, de glorificarlo, de representar el reino en todas las cosas. Miren, quiero leerles también Primera de Pedro 1:15 y 16. Y habla de la santidad, de lo que hemos estado hablando, que se ha estado hablando aquí en la iglesia. Fíjate, dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Si ustedes ven este versículo, lo que está diciendo Pedro, que nos llamó mujeres, el que nos llamó a cumplir el propósito, el que nos dio un llamado, el que nos escogió, el que nos está enviando a las personas, es santo. Eso dice la palabra. Y dice, entonces tú y yo tenemos que ser santos. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo, mujeres, que la santidad es importante? O sea, no podemos llevar un mensaje sin santidad. No podemos llevar un mensaje sin tener un comportamiento conforme a lo que Cristo nos ha llamado. Y mira, te voy a decir algo, porque no quiero que tú pienses otra cosa. No es una religión lo que yo les estoy hablando, porque la religión está llena de reglas. Y no vamos a seguir, a ver, ¿cómo me voy a comportar? A ver, 1, hace si lo cumplo, 2, ese no se trata de eso. Se trata de que la vida de Cristo en nosotros transforme nuestro ser y nuestras actitudes, nuestro comportamiento, lo que hay dentro de nosotros. ¿Sabes? Tú sabes que dice la palabra que cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, dice que Él cambia nuestro corazón de carne, de piedra, por un corazón de carne. Porque ya la esencia de Dios está dentro de cada una de nosotras. ¿Ok? Y sabes una cosa, cuando Cristo está dentro de nosotras, nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Se tiene que ver una transformación real, porque vuelvo a lo mismo, no es una máscara que nos ponemos y nos quitamos, no es una máscara espiritual, es una transformación real, es algo verdadero que salga de nuestras vidas. Santidad es vivir apartado, ¿cierto? Eso nos enseñaron hace poco. Pero santidad también es vivir en integridad, vivir una vida íntegra sin dobles vidas. ¿Sí me estoy explicando? Que no haya una doble vida. Yo soy aquí, pero allá soy diferente. Hago esto, pero por detrás hago otras cosas. Santidad quiere decir integridad en mi manera de vivir. Una vida íntegra. Yo quiero preguntarles algo. Tengo varias preguntas, pero esta es la primera. Tu vida, mujer, confirma, avala el mensaje que estás dando. No me lo contestes, pero piénsalo. De verdad, con el corazón, con toda honestidad. Porque lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí es trayendo convicción a cada una de nosotras. Que cuando tú des un mensaje y lleves un mensaje, tu vida y tu comportamiento avala, le da peso espiritual, autoridad a ese mensaje. Porque esto es lo más importante. Porque sabes una cosa, a veces la gente no escucha tu mensaje, ¿cierto? Pero ve tu comportamiento. Ellos pueden discutir acerca de tu mensaje y pueden decir, ¿qué crees? Yo no creo en eso. La verdad es que a mí no me enseñaron. Tanta gente que dice Dios es el mismo, ¿no? Dios es el mismo. ¿Para qué me vienes a hablar de Jesús?
Pero ¿sabes qué? Lo que va a traer peso a ese mensaje, porque la gente puede discutir y tener argumentos, pero no puede argumentar con tu vida. No puede negar lo que eres. ¿Sí me entienden? Sí, claro, los hechos hablan más que 1000 palabras. Eso es un dicho, ¿no? Yo quiero que vean un reel que me salió y dije, esto se los tengo que poner porque tiene que ver todo con lo que voy a hablar. A ver si Vic lo logra. Vic. ¿Y eso que es cristiana? Mira, la que igualada y mandona, respóndele que tú eres la mejor en eso. No, recuerda que tú eres una hija de Dios, compórtate. ¿Y quién te dijo que por ser hija de Dios te tienes que quedar callada? Te está humillando. No, recuerda que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Ay, por favor, ¿y acaso ya te están amando a ti? ¿Están ahí hablando de ti? No, chica, pero no caigas en la trampa, no caigas en la trampa. Me encantó, no sé por qué tan a la mano me salió, pero fíjense, la otra persona que estaba diciendo, estaba viendo el comportamiento y dijeron, ¿eso qué es cristiana? Yo sé que muchas personas pueden decir eso de nosotros. ¿Y eso qué es cristiana? Imagínate las que no somos, ¿no? Por ejemplo. Qué bueno que las hago reír porque después están muy serias con esto. Pero la verdad es que a veces así nos vemos. Pues esta mujer que era cristiana se veía en un conflicto porque, ¿saben? A veces nos dejamos llevar tanto por la carne, por estos deseos, por los impulsos. Si te dicen algo, pues mi impulso es contestar. Si te hacen algo en la calle, mi impulso es enojarte y decírtelo, ¿no? Quién sabe cuántas cosas. Y sabes que ese es nuestro impulso. Pero sabes, la palabra dice que tú y yo no nos podemos dejar dominar por la carne, que nosotras tenemos que vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es vivir en santidad. Y te voy a decir algo, es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Porque a veces sí, Señor, transfórmame, y hasta que tú me transformes yo voy a dejar de hacer eso. Pero ¿qué crees? Que a veces nosotros tenemos que tomar la decisión, mordernos la lengua, cerrar la boca y decir, no voy a decirle lo que se merece. Esa es la verdad, ¿no? Porque a veces nosotros estamos esperando, ¿no? Que venga el Espíritu Santo. Sí nos va a transformar, pero la decisión de vivir de una manera distinta tiene que venir de ti. ¿Sabes que determinar ciertas cosas para vivir en santidad? ¿Sabes? Yo espero que todas las que estemos aquí ya hemos determinado no hablar groserías, no decir maldiciones. Porque nosotros tenemos un testimonio de la esposa del papá de la pastora, que ella era de Veracruz. Bueno, es porque todavía vive. Y le decía, pastora, ¿qué cree que el Señor no me pueda dar el 5% para casos de emergencia? Tener unas groserías para ahí para cuando pase algo así extremo. Pero sabes, esto lo determinamos nosotras. ¿Sí me estoy explicando? Nosotras tenemos que decidir dejar de hablar de esa manera, dejar de comportarnos de esa manera. ¿Saben? Porque la integridad produce respeto en los demás. Escúchame lo que te voy a decir, esto está increíble. La integridad produce respeto en los demás. ¿No se han dado cuenta que a veces llega gente que no habla groserías y la gente se calla y no dice groserías? Porque sabe que esa persona no habla de esa manera. Y sabes, ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que dejar. Hoy en la mañana sacó, yo sé que Adri va a avalar esto, sacó un mensaje Pilar en su chat y decía que cuando nosotras tenemos convicciones firmes, nuestro comportamiento es diferente. Porque cuando estamos convencidas de lo que está bien y de lo que está mal, sabes que nosotras tenemos que actuar de esa manera. Por eso las convicciones son tan importantes. Por eso tú tienes que saber quién es el que vive en ti y qué es lo que te está llamando a hacer. A vivir en santidad, a decidir ciertas cosas. Una de las cosas que yo le enseño mucho a las jovencitas
es que ellas tienen que tener un código de integridad. Tienen que tener ciertas cosas donde ellas no pueden meterse ahí porque no hay opción. Y es que miren, cuando nosotras nos mantenemos en integridad, la gente no puede hablar de nosotros. Pero si tú tiendes a hacer cosas buenas, que se vean malas o malas, que se vean como buenas, no sé cómo es, ¿sabes? Pones en duda a la gente cosas buenas que parezcan malas. Es decir, que si tú haces cosas y dices, ay, pero no hice nada, solamente le di, ¿cómo se llama? Acepté a mi exnovio en el Facebook. Pues porque, ¿no? Porque quería saber cómo estaba y me pidió solicitud, pero no hice nada, ¿no? ¿Pero qué creen? Aceptaste. Entonces, y si tu marido ve lo que estás haciendo, que estás platicando con el exnovio, aunque no sea nada, porque a veces así nos justificamos. Así son nuestros comportamientos, mujeres. No, es que fíjate que yo iba caminando y el vecino se paró y me dijo que me daba un ride a la parada del camión. Y la verdad, caminar tanto, pero no pasó nada, nada más fue un ride. ¿Pero qué crees? Las vecinas te vieron. ¿Sabes qué hablaron? Y sí, a lo mejor no hiciste nada, pero sabes que tú tienes que tener un código de integridad. De ahí no me muevo, con una convicción firme. Sabes que yo no me subo al coche con nadie que no sea mi esposo o mis hijos. Perdónenme, mis niñas, pero así tenemos que ser, porque la gente ve. Y sabes que cuando te mantengas en esa integridad, la gente te va a respetar. Sabes que nunca va a hablar de ti, porque hay integridad en ti. Y quiero contarte la historia de un hombre de la Biblia. A mí me encantan estas historias porque Dios nos habla tanto a través de estas personas en la Biblia y nos enseña. Y hay una persona que se llama Daniel, que es el ejemplo máximo de integridad. Sabes, yo estuve leyendo el libro de Daniel porque a mí me encanta leer las cosas que él hacía. Sabes, Daniel amaba al Señor, pero otra de las cosas que hacía es que él tenía convicciones firmes en Cristo que lo hacían no moverse del lugar donde él estaba, de su integridad, de sus principios. Y fíjense, lo primero que hace Daniel cuando llega al reino, ¿ustedes saben a lo que se dedicaba Daniel? Fíjense bien, Daniel tenía un puesto en el gobierno, servía al rey como gobernante. ¿Sabes que Dios le dio esa gracia de entrar a un lugar de gobierno, a un ambiente como hoy en día, al gobierno, con corrupción? Con gente que tiene ideas equivocadas, con un diseño distinto, que se levantan leyes que nada tienen que ver con el diseño de Dios. Pero ¿sabes qué? A Daniel, Dios le dio el propósito y la gracia para entrar ahí y ser ahí una influencia. Pero para él mantenerse ahí, fíjate bien, tenía que tener estas convicciones firmes y esta integridad. Y él, desde el primer día que entró a ese lugar, él decidió no contaminarse. Porque tú puedes estar trabajando en un lugar donde hay corrupción y maldad. Puedes estar en un ambiente hostil porque no te queda de otra. Puedes a lo mejor pertenecer a una familia que se portan pero súper mal y que hacen cosas que no están bien. Pero tú y yo nos tenemos que mantener firmes, porque nuestro comportamiento va a hablar más que 1000 palabras. ¿Qué creen que hacía Daniel? Daniel no predicaba. Daniel trabajaba ahí. Daniel daba consejo, pero sus convicciones eran tan firmes en Daniel que la gente podía ver su comportamiento. Y fíjate, si me pueden poner Daniel 1:8. Fíjense lo que dice, síganme porque está increíble lo que habla de Daniel. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Si nosotros vimos esta palabra, mujeres, dice que Él lo propuso en su corazón. Por eso es que yo les digo que tiene que ver con una decisión. Proponerte en el corazón, yo ya no me voy a meter ahí. Yo ya no voy a hacer lo mismo que hacen ellos. Aunque me inviten, yo no voy a ser parte de eso. Porque a veces creemos que para pertenecer a ciertos lugares tenemos que hacer lo mismo, para que no nos saquen, para que no nos dejen de invitar. Sabes, yo tengo familiares que hacen unos pachangones, porque mi familia es de Veracruz y hace sus buenas pachangas. Pero bueno, y también le entran al alcohol durísimo. Y les digo algo, de mucho tiempo, a mi familia la dejaron de invitar. Y saben, yo los extraño. Y yo sé que a lo mejor a ustedes les debe de pasar. Porque sabes que extraño ver a mis primos y extraño estar en familia. Somos una familia enorme. Pero ¿qué creen? A mí ya no me invitan. Porque yo no le entro a eso. Pero yo sé que a lo mejor mi comportamiento, y no a lo mejor, estoy segura, que mi comportamiento va a acercar a muchos de ellos a Cristo. Que mi comportamiento firme va a traer, ¿me entiendes? Ese respeto de por qué ella sí puede y yo no, por qué a ella le va bien. Porque saben una cosa, el amor de Cristo, el encuentro con Cristo se tiene que ver en todo. A veces añoramos esas cosas, pero ya eso no es parte de nuestra vida. Y sabes que si nos llegaran a invitar, porque sí me invitan de vez en cuando, para cosas muy especiales, ahí, mis niñas, es donde tú y yo tenemos que ser ejemplo, con convicciones firmes. Sabes que yo de aquí no me muevo, aunque me estén insistiendo, aunque me digan échate una, échate dos, nada. ¿No? Exacto. Tenemos que ser ese ejemplo. Fíjense, Daniel llegó a ser tan influente y la gente veía la integridad de Daniel, veía la inteligencia de Daniel, que el rey Darío dice que lo quería poner por encima de todos los gobernantes. Daniel llegó a ser gobernante de una región de Babilonia. Y decía el rey Darío, les voy a leer en el 3, exacto, Daniel 6:3. Dice así: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense qué tremendo. Él no hablaba nada de Dios, pero sabes que su comportamiento era intachable, íntegro. Y el rey vio eso y lo quería poner por encima, porque tenía ¿qué? Un espíritu superior. Y esto no quiere decir que nosotras estemos por encima de la gente, ni superiores. El espíritu superior de lo que habla es que tenía una madurez espiritual, que había inteligencia espiritual en él que se veía, que él no cedía a cualquier deseo. Nosotros no seguimos el ayuno de Daniel, porque él dispuso en su corazón disciplinarse para buscar a Dios, dejar cierto alimento para escuchar la voz de Dios, que a veces hasta eso nos cuesta trabajo. ¿Sí me estoy explicando? Una madurez espiritual había en Daniel. Ese era el espíritu superior que Darío podía ver. Entonces aquí yo les puedo mostrar en lo que Dios nos habla en las escrituras, que el mensaje que nosotros damos se ve. A la gente no la podemos engañar. La gente ve lo que nosotros hacemos, ve cómo reaccionamos ante una situación, ve cómo contestamos, ve cómo tenemos misericordia por el otro, ve cómo le hablamos a la familia, ve lo que hacemos. Miren, ve tantas las cosas que hacemos, que estaba yo escuchando hace unos días una historia y decía: es que tú crees que esta mujer se la pasa predicando por todos lados y deja un mes a la familia, y Dios la usa tremendamente, pero ¿qué crees? Deja a los hijos solos un mes. Ya me quiero imaginar muchas de ustedes que hayan dejado, ¿me entiendes?, un mes a la familia. ¿Qué hacen? No encuentran, pues. ¿Sí me estoy explicando? Congruencia, mis niñas.
todo tiene que ser congruente en nuestras vidas. Donde nosotras vamos a hablar más es en nuestra familia. Donde va a haber esa congruencia es en nuestra familia. Así que no busquemos las naciones. No busquemos ir allí a ciertos lugares a hacer misiones. Enfoquémonos en nuestro primer ministerio, que es la familia, donde ahí tenemos que ser ejemplo. La incongruencia para un hijo es eso. Que andes de, ¿cómo se dice? De candil de la calle y oscuridad de tu casa. Ese es el peor mensaje. Escúchenme bien, porque de verdad está en mi corazón y yo me lo digo todo el tiempo. A mí me encanta predicar de Cristo, me encanta hablar, me encantaría estar en todos los congresos de mujeres, me encantaría ir a acompañar a la pastora, pero yo tengo una familia. ¿Sabes una cosa? Yo le sirvo al Señor en mis tiempos donde se puede, donde mi familia no me permite, por así decirlo. Por eso este ministerio, por ejemplo, gracias a Dios que ustedes pueden venir, que también tienen el tiempo. Pero sabes una cosa, nosotros tenemos que ser congruentes ahí, porque el mensaje de Cristo lo tenemos que llevar ahí. Quiero terminarles de Daniel 6:4. Fíjate que sé que tremendo. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Imagínense qué vida tan íntegra. Buscaban, ¿no?, un chismecito por ahí de Daniel, algo en lo que se había equivocado, algo que había hecho mal, algo, una corrupta, algo que había, ¿no?, aceptado. Pero ¿qué creen? Un hombre íntegro. No hallaron falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No, a mí me encantó, de verdad, ¿a poco no? Este ejemplo de Daniel. ¿Sabes qué? Había envidia. La gente lo criticaba, estos gobernadores lo querían sacar. Dice que era el gobernador y sátrapas decían: ¿cómo le hacemos? Pero no encontraban nada en él porque era un hombre recto. ¿Sabes por qué le acusaron? Porque oraba al Señor. Dicen que oraba 3 veces al día, y ahí es donde lo agarraron. Y fueron a decirle al rey: ¿por qué no sacamos un edicto donde diga que nadie puede orar a otro Dios, a otra autoridad más que usted? Y que si lo hacen, irá al foso de los leones. Y el rey pues le pareció bien. Firmaron un edicto y así fue como Daniel llegó al foso de los leones. Imagínense qué clase de convicción de Daniel. ¿Sabes? Él entró ahí seguro, aplomado, porque sabía quién estaba con él, quién lo protegía. Incluso el rey Darío le dijo: ¿sabes una cosa? Pues tú oras tanto, 3 veces te hincas y no has querido obedecer porque lo sigues haciendo, pues ahora que tu Dios te salve. ¿Qué pasó? Todos conocen la historia de Daniel. No lo tocó. ¿Sabes que eso es lo que va a pasar contigo y conmigo? Aún estemos en una situación difícil, pero es que si tú no me das mordida y si no haces esto, te vas a meter en un problema, tu coche se va a ir al corralón. Si tú no dejas que haga esta tranza, te voy a correr del trabajo. Si tú no aceptas que pase esto, pero ¿qué crees? Si tú te mantienes íntegro en tu manera de vivir, sabes que Dios va a estar contigo y te va a respaldar. Así como lo hizo con Daniel. Aún estés enfrente de leones, porque a veces nos enfrentamos a esos, ¿no? Que no son leones originales, pero que tienen cara, ¿no? Con hambre, que rugen, que quieren acabarte, que quieren hacerte daño. Pero ¿qué crees? Mientras tú te mantengas firme. Por eso, mujeres, a veces no tenemos que decir, como decía la pastora Mene, ser prudentes, mujeres prudentes. A lo mejor, ¿me entiendes? Tu esposo te la está armando y te está haciendo un liazo, y a lo mejor no es justo, pero ¿qué te dice el Señor? Que te quedes callada, porque ¿qué crees? Que para pelear se necesitan 2 personas. No hay de otra.
Pero nos da un coraje, un entripado, queremos decirle hasta de lo que se va a morir, no es justo, yo no soy así. Claro que no. ¿Sabes que Dios nos llama a ser diferentes? A esta integridad como la de Daniel. Para tener autoridad, para que las cosas cambien en nuestra casa, mis niñas. Para que cambien los aires en nuestra familia. En el lugar donde trabajamos, si el jefe es un jefe injusto, sabes una cosa, tú tienes que mantenerte íntegra. No andar buscando a ver cómo le metes la pata al jefe por sangrón. ¿Sí me estoy explicando? Nuestra vida tiene que ser de una sola pieza. Y quisiera que me volvieran a poner este versículo, ya casi voy a terminar, de Mateo 5:16. Porque fíjense, vean esto. Con esto yo quisiera que se quedaran. Dice así: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y yo quiero que tú te quedes con esto, porque esta es la razón por la que tu comportamiento tiene que ser intachable. Esta es la razón por la que tú tienes que vivir en integridad. Y yo quiero decirte el día de hoy que vale la pena, mujer, porque sabes que si tú dices que amas a Cristo de verdad, el propósito es que la gente glorifique a Cristo a través de tu comportamiento. Así que vale la pena quedarnos calladas, vale la pena no ofendernos, vale la pena dejar de decir ciertas cosas o ir a ciertos lugares. A lo mejor te puedes sentir triste en el momento, pero vale la pena, porque la idea es que la gente glorifique a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sabes? Es el deseo del Señor, que nosotros demos testimonio, que cambiemos nuestras actitudes, que cambiemos nuestras reacciones, que digamos no a ciertas cosas. ¿Sabes? Tu vida... Esta frase me encanta, pero fíjate, tu vida puede iniciar una conversación espiritual. Como tú te comportas, puede hacer que la gente te haga preguntas, que te diga, ¿qué te pasó? ¿Por qué ahora te comportas tan diferente? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Sí me estoy explicando? Y fíjense, por último voy a terminar con este versículo 4:12. Fíjense, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y sabes, este versículo no es para la gente joven, es para aquellas que a lo mejor dicen: yo todavía no estoy preparada para salir a evangelizar, yo todavía no estoy lista para llevar un mensaje de salvación, a mí me da pena porque no sé qué voy a decir. Yo te voy a decir, cuando tú te portas de esta manera y vas a las personas, el Espíritu Santo te dice qué tienes que decir. Sabes que ni siquiera lo tienes que preparar, no tienes que preparar un mensaje, no hay un ABC de las cosas que tienes que decir, porque el Espíritu Santo te dice qué decir. Sabes que hablas las palabras precisas que la gente necesita, porque la necesidad la conoce el Espíritu Santo. Pero primero tú y yo tenemos que ser ejemplo para los creyentes y para los que están afuera, en nuestra manera de vivir, en la manera de conducirnos, en la fe. Mis niñas, tenemos que dejar de hablar miedo, porque sabes que eso tampoco da ejemplo. Si tú estás predicando en tu casa que tienes un Dios poderoso, que tienes un Dios bueno, que tienes un Dios sanador, ¿sabes qué? Compórtate como tal, una mujer sana. Que no te andes quejando por los rincones y siendo hipocondriaca con tus hijos para que te pongan atención. ¿Cómo estás, mamá? Hoy me duele la panza.
quédate aquí conmigo tantito porque no sé qué tengo, me llevarás al doctor con unos análisis, qué tengo que hacerme. Así nos las pasamos y entonces los hijos se la viven poniéndonos atención porque siempre estamos mal. Pero yo quiero decirte que esa actitud, perdóname que se los diga, no representa lo que nosotros estamos predicando. Puede ser que sí tengas un dolor, pero sabes que no puedes usar a tu familia para que te preste atención por eso. ¿Sabes qué dices? Eso es un volteame a ver, ¿no? Siempre nos estamos quejando, siempre tenemos un mal, siempre algo nos pasa. Nos hablan por teléfono, ¿cómo estás? Pues más o menos. ¿Por qué no le decimos estoy bien, gloria a Dios? Es que Dios ha proveído, Dios es bueno, estoy bien porque Dios es bueno. Eso es lo que predica, ¿cierto? Gloria a Dios.